primera carta a los Tesalonicenses. Una vez que se ubica allí, capítulo 4, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Ve, el Señor Jesucristo dijo: vendré otra vez, en el Evangelio de Juan. Los ángeles dijeron: este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, ha de volver. Los ángeles hablaron en el libro de Hechos, en el libro de la carta a los Corintios. Pablo le habla a los hermanos que Cristo iba a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Y ahora aquí escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, él les da detalles de cómo será esa venida. Mírenlo ahí conmigo, 1 Tesalonicenses 4, verso 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Usted dirá: pastor, ¿por qué está hablando de este tema en esta noche? Exactamente para lo que dice el último versículo, para alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Saber que Cristo viene y viene pronto, eso alienta mi corazón. Eso da ánimo a mi vida. Eso es una motivación para vencer al gigante de la carne que tengo que enfrentar cada día. Saber que Él viene y viene pronto. Ahora vamos al pasaje. Dice el versículo 13, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y 2 veces dice que el Señor Jesús traerá con Él a los que durmieron en Él. 2 veces usa la palabra dormir, porque el cristiano no muere, el cristiano solamente duerme para despertar con Cristo. Y allí traerá el Señor a los que durmieron en Él. Dice aquí, dice: yo no quiero que ustedes sean como los otros que no tienen esperanza. El mundano no tiene esperanza, el mundano no tiene fe, el mundano piensa que la vida termina en un cementerio, en un sepulcro, en un cajón. Pero nosotros sabemos que si a nosotros nos tocara la sombra de la muerte, si a nosotros nos tocara dormir, porque el cristiano no muere, el cristiano le toca la sombra de la muerte nada más. Es lo que dice el Salmo 23: si yo anduviera en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahora note, dice la palabra de Dios que el Señor vendrá. Dice, en primer lugar, Él vendrá con voz de mando. La palabra, esa voz de mando, nos permite imaginar a un general frente a su tropa del ejército, y el general está dando ahí las órdenes. Nadie resiste esa orden, todos obedecen al general. Así como el capitán de un barco le da la orden a sus marineros, nadie discute la orden del capitán. El Señor vendrá con una voz de autoridad, Él vendrá con voz de mando, dice la palabra de Dios. Y dice que vendrá con voz de arcángel. El arcángel, dentro de la creación angelical, donde hay ángeles, querubines, serafines, y tenemos arcángeles. Es la máxima autoridad. Conocemos el nombre de uno de ellos, Miguel, ¿recuerdan? El arcángel Miguel, que en la carta de Judas peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel, que en el libro de Daniel peleó contra el príncipe de Persia, que era un demonio. Él estaba peleando a favor del pueblo de Israel. El arcángel es la voz de mayor autoridad de la creación celestial. Y el Señor traerá una voz que será toda una autoridad del cielo. Él vendrá con voz de mando, vendrá con voz de arcángel, y ahora Él dice que vendrá con trompeta de Dios. Y esto es muy interesante, porque a través de la palabra de Dios, las trompetas siempre son utilizadas para eventos importantes. Algunos de ellos, cuando en el libro de Números se enseña que Moisés había mandado a construir 2 trompetas. Cuando la trompeta sonaba, el pueblo se reunía a la puerta del tabernáculo y Dios hablaba a su pueblo a través de Moisés y Aarón. Ese era un evento importante, Dios hablando a su pueblo. Nosotros podemos ver cuando se dieron a la vuelta
allí se tocó ese tipo de cuerno que se llamaba el sofá. Eso era también llamado una trompeta. En el libro de Nehemías, en el capítulo 4, versos 17 a 21, Nehemías dice allí a los que trabajaban en el muro, dice: donde suene la trompeta, reuníos vosotros, porque allí Dios peleará por nosotros. Y usted puede ir viendo así en la Biblia cómo la trompeta siempre anuncia eventos importantes, y ahora la trompeta es utilizada en el próximo evento en el calendario de Dios, en la venida de Cristo. Sonará la trompeta y dice la Biblia: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, todo sucederá en un mismo instante. No es que van a resucitar los muertos en Cristo y algunas horas o días después varán los que están vivos. Todo será en un momento, todo será en un mismo instante. Y ahora dice la palabra de Dios, dice: seremos arrebatados juntamente. Y esa palabra merece que la analicemos en esta noche. La palabra arrebatados o arrebatamiento, esa palabra significa ser quitado por un poder divino de esta tierra. En otras palabras, es como que Dios nos arranca del escenario de la tierra y nos lleva con Él a las nubes. Y algunos dirán: ¿por qué Dios va a obrar así? Porque hay cristianos que tienen un estilo de vida tan carnal y tan mundano, que si Dios no se los arranca y los lleva con Él, seguirían con sus pies aquí, en esta inmundicia del pecado. Gracias a Dios que Él nos va a arrebatar un día. Dice: y seremos arrebatados y nos encontraremos en el aire. Ahora, yo hace más de 20 años que ando en avión y he estado sobre las nubes y he tenido toda clase de experiencia a más de 10.000 metros de altura. Pero esto sería algo grandioso. Una experiencia de avión no tiene nada que ver con tener este encuentro en las nubes con el Señor. ¿Eso será posible? ¿Cómo? Él nos llevará con su poder divino. Y por primera vez el Señor verá reunida a toda su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa. Jesús dijo: vendré otra vez. Los ángeles dijeron: este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá otra vez. Pablo le dijo a los corintios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos con el Señor. Pablo le escribe a los filipenses, a los tesalonicenses, que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ahora vamos un poquito más adelante a la carta a los hebreos, por favor. Mire ahí conmigo un momento la carta a los hebreos. Más adelante, busque un poquito más adelante la carta a los hebreos. Y una vez que encuentre esa carta, mire el capítulo 10 por un momento. Después de Tesalonicenses, ahí tiene que pasar 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, y después ahí llega la carta a los hebreos. ¿Ya está ahí? Ponga su mirada ahora, por favor, Hebreos, el capítulo 10, verso 37. Hebreos 10 y el verso 37. Dice la palabra de Dios: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, piense conmigo esta escritura. Dice la palabra de Dios: un poquito. Es un poquito de tiempo, nada más lo que nos separa del regreso de Jesucristo. Dice la escritura a los hebreos: el que habría de venir vendrá y no tardará. El Señor cumplirá su promesa. Él no retarda su promesa. Cristo viene y viene pronto. Maranata, Maranata. Cristo viene y viene pronto. Debemos prepararnos para ese encuentro con Él. Un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y preguntan esta noche: ¿está usted esperando al Señor? ¿O usted está metido aquí en los asuntos de este mundo, en los asuntos de esta vida? Pablo le dice a Timoteo que él no debía enredarse en los negocios de la vida. Y a veces estamos tan metidos en lo terrenal, estamos tan metidos en lo carnal, estamos tan metidos en lo temporal, que nos olvidamos de este evento tan importante, nuestra reunión con Él, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Cristo viene? Y viene pronto. El libro que sigue, Santiago, el capítulo 5, por favor. Mírelo ahí conmigo, Santiago, el capítulo 5 y los versículos 7 y 8. Santiago, capítulo 5 y los versículos 7 y 8.
Pues mire cómo dice allí la palabra de Dios, después de Hebreos, está Santiago, capítulo 5 y los versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice? Se acerca. Oh, ahora Santiago nos está animando y nos está alertando sobre este evento. Dice que tenemos que tener la paciencia del labrador. El labrador un día tiene que agarrar su arado y tiene que abrir surcos en la tierra. Otro día el labrador tiene que sembrar la semilla y el labrador tiene que esperar que haya lluvia, que esa semilla pueda germinar y que pueda crecer. Y después de algunos meses esa semilla dará su fruto. Una tormenta, las orugas, un granizo, cualquiera de esas cosas puede estropear una cosecha. El labrador tiene que estar con paciencia. Ustedes y yo, como hijos de Dios, necesitamos la paciencia del labrador para esperar la venida del Señor Jesucristo. Y Santiago dice, la venida del Señor está cerca. Cristo viene y viene pronto. Último capítulo del último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22. Mírenlo ahí, por favor, conmigo. Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 6 y 7. Apocalipsis, el capítulo 22 y los versículos 6 y 7. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo dice? Pronto. Y ahora dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El mismo Señor nos dice, he aquí vengo pronto. Ahora observe el versículo 12, por favor. Dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene pronto, y ahora viene con recompensas para premiar nuestra vida de servicio. Lo que hayamos hecho para Él, para gloria de Él. Él no viene con las manos vacías, viene con sus galardones, viene con corona. Él viene para premiar a aquellos que les estamos sirviendo. Amén. Ahora el versículo 20, mírelo ahí por favor. Dice el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Pues ¿qué tenemos en este capítulo 22? Tenemos al Señor Jesucristo diciendo, verso 7, vengo pronto. Tenemos verso 12 diciendo, vengo pronto. Lo tenemos en verso 20 diciendo, vengo en breve. Otra vez, el idioma griego que se utiliza acá. Vengo pronto, vengo en breve. Se traduce literalmente, estoy viniendo. Yo estoy parado aquí en esta noche para decirles a ustedes, Cristo está viniendo. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Está preparado? ¿Está en la carne o está en el espíritu? ¿Está atado a las cosas del mundo? ¿O usted está interesado en los asuntos celestiales, espirituales y eternales? ¿Por dónde anda su vida? ¿Dónde anda su mente? ¿Dónde está su corazón? Es importante saberlo esta noche. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Su corazón está enredado en las cosas terrenales, temporales y carnales. O su corazón está comprometido con las cosas espirituales, celestiales y externales. ¿Dónde está su corazón en esta noche? Jesús dijo, vendré otra vez. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús que han visto ir, así volverá otra vez. Pablo le dijo a los corintios, dice que esto iba a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, Cristo vendría. Pablo le explicó a los tesalonicenses, dándole más detalles, diciéndole que el Señor vendría con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora es Santiago el que está escribiendo y él dice que
que necesitamos la paciencia del labrador porque la venida del Señor está cerca. El escritor de los Hebreos nos anima diciendo un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá y no tardará. Juan escribe aquí en Apocalipsis diciendo: el Señor viene pronto, viene en breve. ¿Estamos preparados para ese encuentro? ¿Estamos preparados para lo que Pablo le dijo en nuestra reunión con Él? Si usted es salvo, si usted tiene a Cristo como el Salvador de su vida, es inevitable nuestra reunión con Él. Vamos a terminar en esta noche leyendo la primera carta de Juan. Un poquito antes del libro de Apocalipsis, ahí encontrará la primera carta de Juan y vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 28. La primera carta de Juan, el capítulo 2 y el versículo 28. Necesito que tenga ese pasaje frente a sus ojos. Primera carta de Juan, el capítulo 2 y el versículo 28. Mire cómo dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mire, la palabra de Dios dice, cuando Él se manifieste, es la palabra epifaneia que Él abre hoy. Ahora la palabra de Dios dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La pregunta que necesitamos responder ahora es: ¿por qué habrá gente avergonzada el día que Cristo regrese? ¿Cuál es el motivo que habrá gente avergonzada que intentará alejarse? No va a poder escaparse. Vamos a estar en el cielo. No hay forma de escaparse del cielo. Por más que quiera alejarse, nunca podrá huir de la mirada del Señor. Yo creo que es muy fácil deducir por qué habrá gente avergonzada que querrá alejarse de Él. Porque pasó toda una vida y no hizo nada, o hizo muy poco por el Señor. Pasó toda una vida y ahora estamos delante de Él y tenemos las manos vacías y tenemos el corazón frío y tenemos la mirada puesta en el piso, muertos de vergüenza, porque el Señor vino y no hicimos frutos para la gloria de su nombre. ¿Por qué no hicimos nada por Él o hicimos muy poco por Él? Porque ese gigante de la carne, a través de nuestra vida, nos fue venciendo, nos fue derrotando, nos fue impidiendo que hiciéramos cosas para Él. Hicimos más cosas para la carne que lo que hicimos para el Señor. Muchos se tratarán de alejar avergonzados, pero la mirada del Señor todo lo alcanza. Aquí en el capítulo 3 de esta primera carta de Juan, versículo 3, ese es el último versículo y vamos a terminar ahí. Mire cómo dice aquí la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza, hermano? ¿De que Cristo viene y viene pronto? Si usted tiene esta esperanza en Él, entonces mire lo que debe hacer. Dice la Biblia: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted en esta noche tiene la certeza de que la promesa del Señor, que la promesa de la palabra de Dios es verdadera y que Cristo viene y viene pronto, entonces hay algo que tiene que hacer con urgencia. Tiene que purificarse así como Él es puro. Necesitamos purificarnos para no desentonar. Amén. En ese evento de nuestra reunión con Él. Estamos yendo a la reunión más importante de nuestra vida. Es nuestra reunión con Él. ¿Cómo nos presentaremos en ese día? ¿Derrotados por el gigante de la carne? ¿O nos presentaremos delante de Él llenos de frutos, con coronas y galardones, no para lucirlas delante de nuestros hermanos, sino que son coronas y galardones, que son recompensas que Él nos dará, y nosotros las pondremos a sus pies como una muestra de gratitud